Habitualmente exploramos distintas manifestaciones del poder geopolítico y la capacidad de influir de los distintos actores protagonistas en todo este escenario. En ese empeño de seguir escudriñando toda esa realidad compleja, hoy optamos por hablar del crimen organizado como instrumento de poder. Y aprovechamos para ello la publicación homónima en The Objective de Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Interesado porque este asunto es de esos tangentes que no es tan evidente que pueda tener interés geopolítico, pero que al final sí lo tiene. Las nociones tradicionales sobre crimen organizado parece que están siendo superadas por la propia realidad, ¿no? ¿Cómo definimos ahora mismo el crimen organizado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y cómo nos damos cuenta de que esto ya no es solo un problema para la sociedad, una lacra, sino que es una amenaza incluso en algunos casos para nuestras democracias? Sí, el crimen organizado en realidad se ha convertido en un actor geopolítico más. Ha alcanzado desde hace ya muchos años unas cotas de poder inimaginables hace tan solo un siglo, donde es cierto que a nivel local sí que había desarrollado unas estructuras y unas capacidades nada desdeñables, pero desde el fin de la Guerra Fría, con el surgimiento del último proceso globalizador, se ha transnacionalizado, es decir, es capaz de traspasar fronteras, de realizar acuerdos entre distintas organizaciones criminales, de generar un gran beneficio, y eso, sin duda alguna, no solo le ha convertido, como acabamos de decir, en un actor relevante, sino también en un actor deseable para cierto tipo de regímenes políticos, como colaborador e incluso como instrumento para, digamos, influir en terceros países. Al final vemos que se instrumentaliza la labor de esas organizaciones criminales por actores externos, por países en muchos casos, para objetivos políticos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, hay que tener en cuenta las características propias de muchas organizaciones criminales. Muchas están basadas en lazos étnicos, nacionales, familiares, con lo cual, para determinados regímenes políticos, como por ejemplo el ruso, es muy sencillo el establecer lazos de contacto con las organizaciones criminales de origen ruso en terceros países. Desde hace muchos años, por ejemplo, el FBI viene alertando de la colaboración entre las organizaciones criminales rusas afincadas en Estados Unidos y los servicios secretos rusos. ¿Cómo? Pues a través de, digamos, la ayuda logística que pueda prestar las organizaciones criminales que ya están asentadas en territorio norteamericano a esas redes de espías rusos. Digamos que Rusia es el régimen, o digamos el régimen de Putin, es el gobierno que más ha elaborado esa colaboración con las organizaciones criminales, porque las utiliza para todo tipo, para desde financiarse y de ese modo poder vencer ese régimen de sanciones que impera sobre Moscú, como también lanzar operaciones de desestabilización, porque Claro. qué duda cabe, y esa es una de las razones, por ejemplo, tan señaladas de la administración Trump contra China, en este caso por el fentanilo, pero qué duda cabe que el tráfico de drogas, con todo lo que genera de riesgos contra la salud pública, es un elemento de desestabilización para nuestras sociedades. Europa, en la última década, en las últimas 2 décadas, ha aumentado enormemente el consumo de droga, y eso tiene unas consecuencias en nuestras sociedades muy negativas. Por seguir con el ejemplo, porque se ven muy bien las cosas con ejemplos, en el caso de Rusia se ha utilizado también, estando bajo sanciones, como bien explicabas, para blanqueos de capitales. Hemos visto esa red rusa, Smart, TGR, colaboración financiera, papel también de la diáspora rusa, como explicabas, como apuntabas. Al final sirve para muchísimas cosas, no solo para
como tú también señalabas, vale, se exportan drogas y esto perjudica a la sociedad del país que yo quiero dañar, bien, pero es que incluso esta utilidad concreta de blanqueos de capitales en un país bajo sanciones, con unas estructuras bien determinadas y ya descubiertas, nos demuestra que hay cuestiones prácticas profundas que se utiliza ese crimen organizado. Sí, claro, es que Rusia se venía preparando precisamente para esas sanciones desde la invasión de Crimea. Sabía cuál iba a ser la respuesta occidental, basada esencialmente en ese castigo económico, y por lo tanto había planteado una alternativa al sistema financiero internacional. ¿Cómo? Con un papel protagonista del crimen organizado, utilizando sus redes de blanqueo y también de generación de beneficios para, digamos, eh, no perder ese flujo de dinero que necesita el régimen del Kremlin Ujú. para su campaña contra Ucrania, su invasión. Otro ejemplo que podemos poner sobre la mesa, en este caso el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras en Madrid, un sicario subcontratado por Irán, macromafia. ¿Qué objetivo persigue un régimen como el iraní con un objetivo político tan, en principio, lejano? Sí, es amedrentar a quien se mete con el régimen iraní, y con quien es contrario a él. Lo mismo hace el Kremlin con toda esa serie de asesinatos, sobre todo en Londres, en Inglaterra, donde El hay Polonio, el mucha, famoso Polonio, ¿verdad? sí, con los paraguas y cosas Mm. que vemos, por ejemplo, en Misión Imposible o en 007. Eso es real, pasa, ¿vale? En el caso de Rusia, en ese sentido, no subcontrata porque tiene una amplia red de espías y lo hace directamente, pero en el caso de Irán, esos lazos que son muy inquietantes con la macromafia, que es una organización criminal que ya de por sí es muy violenta, digamos, lo más cercano que tenemos en Europa a los cárteles mexicanos, por ejemplo, a nivel de violencia, y es inquietante que coopere una organización criminal con un régimen criminal como es el de las ayatolás, porque precisamente luego tenemos atentados como el de Alejo Vidal Cuadras, que yo creo que es muy alarmante, porque nos indica la capacidad que tiene un régimen como el iraní de perjudicar la vida política de un país como España, que está a miles de kilómetros y que realmente yo creo que si preguntamos a la mayoría de ciudadanos, salvo ahora por el tema de Israel, Irán nunca ha estado en el centro de preocupación de los españoles. Mm. En cambio, Irán sí que presta mucha atención a todo aquel que internacionalmente le perjudica. Hemos tocado blanqueo de dinero, hemos tocado en este caso algo más convencional, intento de asesinato, pero obviamente lo relacionado con el mundo ciber no se queda atrás. Ahí hay que destacar ese ciberataque a Estonia, Pearl Harbor electrónico, ¿no? Con Russian Business Network, con intentos de desviar la atención de quién había sido el autor, pero consigues a un país muy digitalizado tumbarlo sin disparar un tiro y al final utilizando delincuentes. Sí, porque eso ayuda además para negar el origen del ataque. Es esencial, en ese sentido, tener redes de cibercriminales en pleno contacto con el régimen para poder lanzar este tipo de operaciones, ¿no? También todas las campañas que vemos de desinformación, importantísimo, todos los trolls, los bots, todo lo que se utiliza en las redes para desacreditar, atacar, en fin, para extremar las posiciones políticas. Lo vimos en Cataluña después del famoso referéndum falso, ¿no? Uh Que -huh. salieron toda una serie de noticias de una gran represión policial en España, con casos incluso de casi muertos y mucha sangre, en fin, que luego resultó que eran falsos, ¿no? Pero todo eso se lanzó con el apoyo de Rusia y eso está acreditado en el Parlamento ruso. Por lo tanto, tampoco entiendo muy bien qué hace nuestro gobierno. Bueno, sí lo entiendo, pero desde luego es condenable él teniendo tratos con una formación que ha colaborado con un país extranjero
para desacreditar y debilitar a nuestro régimen. No sé qué podemos esperar de una formación de ese calibre, pero bueno, nuestro panorama político es el que es y en fin, de eso también se nutre y se saca ventaja Rusia, ¿no? De esa inestabilidad política interna y por eso convierte a España en un objetivo clave de su campaña contra Europa, porque somos hoy en día un eslabón débil. Fíjate sobre lo de Estonia, tuvimos al embajador de Estonia en España y nos contaba cómo desde entonces desarrollaron un gemelo digital que reside en Luxemburgo para intentar que los daños sean mínimos cuando tienes un problema de este tipo, lo que demuestra que algo puedes hacer, evidentemente. Para terminar, Pedro Francisco, una vez hemos perfilado ese panorama, nada de crimen organizado independiente o no necesariamente crimen organizado independiente, pues ¿qué puede hacer los países que son víctimas de este ataque mixto, este ataque gris de otros estados a través del crimen organizado? ¿Y en qué medida deben colaborar también los ciudadanos para intentar que esto genere los menores daños posibles? Sí, lo primero es tomar conciencia de la situación, no seguir con el panorama actual, ¿no? De lucha contra la criminalidad como si fuese algo ajeno a nuestra sociedad y se tratase únicamente de personas que buscan el lucro a través de actividades ilegales, sino que hay determinadas organizaciones criminales que actúan en tándem con otros gobiernos para desestabilizar e incluso a veces atacar a nuestros países. Hace falta, yo creo que a nivel europeo, a raíz sobre todo de la ocupación de Crimea y la invasión de Ucrania, ya hay una gran conciencia. Yo creo que falta en países como España, yo creo que el gobierno lo sabe suficientemente, pero no tiene voluntad política para ponerlo en marcha, porque eso supondría un agravio para sus socios de gobierno, pero hay que hacer grandes esfuerzos de colaboración entre agencias, empresas y demás, porque las empresas también son un objetivo clave de esta intromisión, sobre todo a nivel ciber. Muchas de ellas no lo denuncian por ese perjuicio reputacional que sufrirían, pero digamos que los ataques son diarios. Aquí tenemos una institución como INCIBE que puede ayudar mucho y que ayuda en ese sentido y sobre todo conciencia, prevención y mucha colaboración internacional. Pero lo primero es saber de lo que estamos hablando. El crimen organizado hoy es un actor político, geopolítico esencial para determinados regímenes políticos. Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa. Hasta luego.